En esta clase vamos a estar viendo cómo trabajar con ángulos en AutoCAD. Los primeros ejercicios van a resultar sencillos para resolver, pero después se va a ir complicando un poco cómo trabajar los ángulos. Por ese motivo, también vamos a tener un archivo en formato PDF que nos va a permitir guiarnos para crear determinados ángulos. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Voy a dejarlo acá chiquitito. Lo primero que vamos a hacer es el radio. Tenemos dos círculos, radio de 10, radio de 18 y además tenemos otro círculo que es un radio de 28. O sea que en total acá tendremos que dibujar 3. Así que voy con la herramienta Centro Radio y comenzamos. Colocamos el 10, aprieto la barra espaciadora para volver a llamar a la misma herramienta, 18 y 28. Acá me dice que desde este centro tenemos una distancia de 100. Y acá se repiten los dos círculos, estos que están acá, el de 10 y el de 18. Así que voy a usar la herramienta de copiar y voy a marcar los dos círculos de adelante. Presiono Enter o clic derecho, tomo el centro como eje de movimiento para desplazarlos y hago un clic acá. Una vez que hice un clic y ya quedaron, presionamos Escape o Enter para salir de esa herramienta. Ahora bien, los otros círculos son también de este mismo tamaño y me dice que están a una distancia de 60 con respecto de esta línea y me dice que el ángulo es de 105. Entonces lo primero que tengo que crear es la línea con una distancia de 60 y con este ángulo que se encuentra acá. Cuando nosotros desplazamos la línea, podemos ver que AutoCAD nos va dando el valor del ángulo. Fíjense que aparece ahí con un pequeño recuadro que se encuentra en este punto. Entonces, nosotros podemos ir moviendo el cursor hasta más o menos llegar hasta el ángulo de 105. ¿Sí? Se puede hacer, pero no es la idea, porque nosotros tendríamos que estar moviéndolo. Fíjense, acá me tapo un poquito, entonces ahí recién llegué a 105. Entonces, para no tener que estar haciendo todo este proceso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como estamos con la línea, la voy a colocar en cualquier otra dirección. Voy a colocar el valor de la distancia, que es 60, y presionamos una vez sola la tecla que nos permite colocar el símbolo menos, o sea, menor a. Fíjense acá, a ver si me deja hacerle captura, ahí está. Fíjense que automáticamente al colocar el signo menor que, nos permite indicar luego el valor del ángulo. Por lo tanto, ahí vamos a poner 105 y presionamos Enter. Como podemos ver, la línea se creó sin ningún problema. Si nosotros hacemos un clic para seleccionar la línea y nos posicionamos sin hacer clic ni nada, en el último punto me muestra la longitud, que es de 60, y acá me aparece el ángulo. Voy a acercar un poquito. Ahí está, y me aparece 105, porque está tomando como referencia esta línea que está posicionada en el eje X, y de el eje X hasta esta línea tiene un ángulo de 105. Ahora continuamos, vamos a hacer una copia de estos dos círculos y mediante la herramienta línea y la opción de tangente vamos a conectar esta línea tangente con esta línea, pero la de adentro. Y lo mismo acá. En este caso capaz que no hace falta tangente, haciendo un clic en la base y un clic en la otra base ya estaría. En este caso vamos de vuelta con línea y tangente, pero ahora vamos a conectar con la tangente de este círculo más grande que fue el que habíamos hecho, que era de 28. Línea, tangente, tangente nuevamente y este círculo grande. Ahora nos pide un radio de 20, que se lo vamos a hacer con tan radio. Tangente, tangente y 20. Procedemos a recortar
seleccionamos el círculo grande y las líneas que se cruzan, Enter o clic derecho y eliminamos lo que sobra. Y Enter. Este lo voy a eliminar. Y las líneas guías que tomamos como referencia también. Y ahí ya tenemos la pieza terminada. Vamos a continuar con el siguiente. Parece un poco complejo, pero solamente en apariencia. Creamos los primeros círculos, que son radios de 15 y de 21. Y Enter. Ahora nos dice que tenemos una línea con una distancia de 163,5 y tiene un ángulo de 20 con respecto a esta línea que se encuentra acá, que por defecto no hace falta que la dibujemos, ya que la va a tomar como referencia, que está en el eje X. Así que hacemos un clic, colocamos la distancia, 163,5, presionamos una vez sola la tecla con el símbolo menor a o menor que, y colocamos el ángulo que es de 20. Presionamos Enter y Enter nuevamente. Y acá ya tenemos dibujada esta línea. Y ahora vamos a hacer estos círculos que están acá. Donde tenemos un radio de 6 y un radio de 15. A continuación, vamos a realizar estos dos círculos que se encuentran acá. Para poder dibujarlos, voy a trazar una línea de una distancia X, bastante lejos, y además voy a necesitar este círculo que es de 118,5, que parte desde este mismo centro. 118,5. Y de la intersección de esta línea con este círculo hacemos estos dos, el de 9 y el de 18. Ahora tenemos una segunda línea que tiene un ángulo de 30. La distancia no me la especifica, pero yo necesito que sea mucho, no hace falta que sobrepase este círculo grande, pero por las dudas yo lo voy a hacer bien lejos. Y vamos a ponerle más o menos 150 o 140. Le voy a poner 140 de distancia, total lo que sobra después lo podemos recortar. Y acá me dice, tiene un ángulo de 30, pero, ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, el ángulo de 30 no viene de esta línea recta, o sea, no viene de este eje X. El ángulo de 30 viene de esta línea que se encuentra acá, o sea que de acá hasta acá son 30. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, este ángulo de 30, yo quiero tomar como base esta referencia, o sea, esta línea que está bien posicionada sobre el eje X. Entonces son 20 más 30. Me daría un total, un ángulo de 50. Así que acá vamos a ponerle 50. Y Enter dos veces. Entonces acá ya tenemos creada esta línea de referencia. Para hacer esta otra de 15 va a ocurrir lo mismo. A estos 50 tenemos que sumarle 15. Y me daría como resultado 65. Por lo tanto, con línea nuevamente, seleccionando desde este centro una distancia de 140 otra vez y un ángulo de 65. Y acá vamos a copiar estos círculos. Este que está acá va a estar acá en la intersección nuevamente. Esta línea la voy a eliminar. O no la voy a eliminar, la voy a dejar, porque la vamos a necesitar ahora. Yo tengo que conectar estos dos círculos. Y para poder hacerlo voy a hacer uso de la herramienta de arcos. Para eso vamos a ir acá al arco. De todas las opciones que están acá, yo voy a tener como referencia un centro. Voy a tener un punto inicial y un punto final. Por lo tanto, de la lista hay una opción llamada centro, inicio y fin. Así que voy a hacer un clic en el centro, voy a elegir el punto inicial y me voy a desplazar hasta el punto final. Y repito nuevamente. Centro, inicio, fin. Centro, inicio
y fin. Por eso era importante que las líneas un poquito sobresalgan. De la misma manera que conectamos los círculos de fuera, vamos a hacer lo mismo con los círculos chiquitos de adentro. Centro, inicio, fin, centro, inicio, fin, centro, inicio y fin. Antes de continuar, vamos a eliminar algunas líneas para no marearnos. Esto lo voy a suprimir. Después, si las necesitamos, las creamos nuevamente. Y con la herramienta recortar voy a empezar primero con los círculos chiquititos y los arcos correspondientes. Presiono Enter y voy a eliminar las partes de adentro. Vuelvo con recortar y ahora los círculos grandes y los arcos de afuera. Y los voy borrando. Ahora sí, ya tenemos preparada esta parte. Vamos a ver cómo crear estas líneas que se encuentran acá. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para generar estas líneas, lo que yo tengo que tener en cuenta es los círculos que están acá para que se conecten con los círculos que se encuentran de este lado. Acá tenemos el de 15, que lo podemos conectar tranquilamente con este otro círculo que tiene el mismo valor de 15. Pero con respecto al círculo de radio 20, con su valor de 21, no lo podemos conectar porque el círculo no existe en teoría. Así que primero vamos a conectar los círculos de radio de 15 y después vamos a ver cómo conectar el siguiente. Voy con la herramienta línea, tangente, y tomo la tangente de este borde. Tangente nuevamente, y recordemos que el círculo de 15 es el que está dentro. Hacemos un clic. Hago lo mismo del otro lado. Tangente, tangente, y ahí conecto acá. Bien, así como está, vamos a recortar. Voy a seleccionar solamente este círculo, las líneas que tocan con él, y por ejemplo acá vemos que finaliza en este arco, o sea, no continúan las líneas. Así que directamente voy a seleccionar este arco. Aprieto Enter y voy a eliminar estas líneas que sobran y el círculo en la parte de adentro. Y ya tenemos lista esta parte externa. En el caso de el círculo con radio 21, me voy a posicionar acá y de este lado voy a dibujar un círculo. Esto va a ser solamente una guía, ya que después este círculo tenemos que eliminarlo. Vuelvo con línea, tangente, tangente de este círculo y tangente de este otro círculo. Voy con recortar y en esta ocasión marco solamente la línea y este arco que está acá. Y presiono Enter. Y después este círculo lo suprimimos, porque era solamente una guía. Ahora solo nos resta cortar esta línea. Usamos este arco como referencia de corte y eliminamos esta línea guía. Y nuestro diseño ya estaría. A continuación vamos a realizar el ejercicio número 27. Vamos a arrancar a partir de este punto creando la línea de 23, porque el resto de las líneas tiene sus ángulos, pero esta línea de 13 no me da ningún valor del ángulo. Por lo tanto tengo que arrancar de acá hacia este lado. Vamos a trazar primero esta línea de 23, presionamos Enter, y ahora podemos ver que nos pide crear una línea de 14 con un ángulo de 150. Vamos a hacer como lo trabajamos antes. Tierra 14, el símbolo menor, y colocamos el valor 150. Y presionamos Enter. La línea se creó. El problema es que su dirección es hacia el otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta el sistema de ejes. Nosotros tenemos acá esta línea que representaría el eje X. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña línea. Ahí más recta. Tenemos esta línea representaría lo que es el valor para el eje Y. Y después tendríamos la segunda línea que representaría el valor para el eje X. Después tenemos que tener en cuenta los valores
donde tenemos en un inicio x vale 0, en este caso y tiene como valor 90, en este punto x tiene como valor 180, y en su parte inferior es 270, y un giro completo representa 360 grados. Por lo tanto, desde este punto, hasta 90 es de 0 a 90. Y después tenemos de 90 a 180, por lo tanto 150 se encontraría de este lado. Por eso, al crear la línea se fue en esta dirección. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a borrarlo y voy a volver a crear nuevamente las líneas. Vamos a ponerle este valor y este otro dato. Yo lo que necesitaría es que este 150, fíjense que sale desde este punto. O sea, está desde el ángulo de 180. Y va en esta dirección. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es un cálculo matemático. Vamos a tener que hacer 180 menos 150. El resultado de este cálculo me va a dar el valor, o sea, el ángulo correcto. Entonces, si restamos 180 menos 150, nos va a dar 30. Y recordemos que acá teníamos 0 como valor inicial y teníamos 90. Y 30 me va a generar una línea que va a ir en esta dirección. Vamos a hacerlo. Primero vamos a borrar esta. Vamos con la herramienta línea y colocamos 14 con un ángulo de 30. Vamos a comprobar a ver si realmente tiene 150 como valor de ángulo. Me voy hasta las cotas, cota angular, y voy a hacer un clic en las líneas. Y como podemos ver, tenemos una cota cuyo valor es 150. Vamos a generar ahora las líneas que se encuentran arriba. Acá tenemos 21, Enter, y acá tenemos 16 y nuevamente un ángulo de 150. Vamos a probar a dibujarlo directamente. 16 y el ángulo de 150, ya que habíamos visto que 150 está de este lado del eje. Así que en teoría puede ser que funcione. 16, 150 y Enter. La línea fue en dirección correcta, perfecto, pero tenemos un pequeño inconveniente. Si yo voy a la herramienta cota y tomo el ángulo de estas líneas, me voy a dar cuenta que su ángulo no es de 150, sino que es de 120. Entonces acá tenemos un problema. ¿Por qué me está tomando 120 si yo le puse 150? Voy a hacer un clic en esta línea, me voy a posicionar en el punto, y como podemos ver, no me está tomando esta línea como eje X. ¿Qué punto me está tomando como referencia para poder hacer el ángulo? Me está tomando como referencia, si ustedes se fijan bien, este punto que se encuentra acá. O sea, esta línea imaginaria, que en realidad sería la coordenada X, está tomando esta línea como punto de referencia para hacer el ángulo de 150. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos un cálculo como habíamos hecho acá. Esto lo voy a borrar. Vamos a ver qué cálculo tenemos que realizar. Tomamos como referencia este puntito. Así que teníamos Y y teníamos el eje X. Yo necesito que genere una línea en esta dirección. Ahora, vemos que está tocando en esta sección del eje Y. Entonces, ¿este valor cuál era? Este valor era 270. Y me dice que desde 270 se está desplazando 150.
Entonces tenemos que hacer también nuevamente un cálculo. 270 menos 150, que me daría como resultado 120. Vamos a verificarlo. Vamos con la herramienta de línea, 16 y un ángulo de 120. Presionamos Enter, voy con la herramienta de cota angular, y acá vemos cómo correctamente me está tomando un ángulo de 150. Vamos a continuar. Esto vamos a hacer todo completito. Acá tenemos 13, Enter, 14, Enter. Acá tengo una distancia de 22 con un ángulo de 45. Nuevamente, probamos suerte a ver si funciona. 45. Aquí. La línea es correcta, pero va en esta dirección. Siempre lo más recomendable es, de ser necesario, podemos imprimir el plano y trazar las líneas por arriba, como yo lo estoy haciendo acá, donde tomo un punto como referencia y trazo las líneas. De esta manera es mucho más fácil detectar qué es lo que está ocurriendo. Bien, acá tenemos que la línea está tocando en este sector, o sea, en este borde, que sería el ángulo de 90. Entonces va de 90, en esta ocasión va hacia el otro lado. Y tenemos que tener en cuenta que acá en este caso se van incrementando los valores. Por lo tanto, a diferencia de como hacíamos antes, que era en el sentido de las agujas del reloj, teníamos que hacer una resta. En este caso, como los valores se van incrementando, yo voy a tener que hacer una suma. Y va a ser 90 más 45. Por lo tanto, en este caso el ángulo me daría 135. Serían 22 con un ángulo de 135. Vamos a probarlo. Y ahí lo tenemos. Voy a hacer un clic, lo voy a bajar un poquito más. Ahí está. Nuevamente, continuamos, tenemos 10. Y acá baja 45. Entonces, nuevamente voy a trazarlo, voy a hacer el cálculo. Voy a tomar este último punto que dibujé como referencia. Tenemos acá, voy más abajo. Tenemos acá el eje X y acá el Y. Según el punto donde me encuentro, acá estamos en 180. Y me dice 45 en esta dirección. O sea que, como va en el sentido contrario de las agujas del reloj, los valores se van incrementando. Porque, por ejemplo, acá tenemos 270. Entonces, como el valor se incrementa, nuevamente hay que sumarlo. 180 más 45. Entonces, 180 más 45 me da 225. Y presionamos Enter. Vamos a hacer, en este caso, acá voy a hacer un clic. Voy a necesitar una línea, como una guía, como para tomar como referencia. Hacemos un clic acá, y ahí tenemos 45. Una distancia de 10. Acá tenemos 60. Nuevamente vamos a hacer el cálculo. Tomamos este punto como referencia. Eje Y, eje X. Y acá tenemos, está tocando de este lado y está yendo hacia abajo. Si contamos en el sentido hacia la izquierda, lo teníamos 0, 90.
180, 270, acá un giro completo representaba que eran 360 grados. Entonces, como va en el sentido de las agujas del reloj y los valores van en decremento, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es 360 menos 60. ¿Sí? Recuerden que siempre que va hacia el lado donde los valores van disminuyendo, tenemos que hacer una resta. Si va del lado hacia donde los valores se incrementan, hay que hacer una suma. Por lo tanto, acá me daría 300. Creamos una línea de 23 con un ángulo de 300. Acá tengo 120. Tomamos este punto. Eje Y, eje X, y nos ocurre lo mismo que en el anterior. Está tocando en este borde y se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser 360 menos 120. Por lo tanto, 360 menos 120 me va a estar dando 240. Creamos la línea de 32 con 23 y luego directamente conectamos. Y ahí ya tendríamos listo nuestro diseño. En un inicio cuesta bastante porque no es tan directo como el ejercicio que teníamos previamente, donde solamente colocábamos el ángulo y listo, ya se creaba la línea. Acá tenemos que ir pensando en qué posición y hacia qué dirección se dirigen los ángulos, teniendo siempre como referencia el eje básico, tanto el Y como el X. A continuación vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 28 no es demasiado complejo. Tenemos acá las medidas, el ángulo es de 30, no vamos a tener ninguna dificultad, más que nada porque si nosotros observamos esta línea, podemos ver que está sobre el eje X. Acá tenemos el eje Y, así que no vamos a tener ninguna dificultad para poder realizar este ángulo de 30, ya que acá por ejemplo tenemos 90, acá está el 0, por lo tanto tranquilamente trazamos una línea de 39,83, colocamos el símbolo menor para indicar el ángulo y colocamos 30 y automáticamente se va a estar creando. Después acá tenemos una línea de 20 y en este caso un pequeño detalle a tener en cuenta: para poder hacer esta línea que se encuentra acá tenemos que hacer lo siguiente. Si yo por ejemplo trazo el eje, vamos a trazar el eje Y, vamos a trazar ahora el eje X y vamos a hacer lo siguiente. Si yo por ejemplo creo esta línea de 50, me está diciendo que desde este eje, que es 90, como se está desplazando hacia la derecha, que son los valores más pequeñitos, sería 90 menos, y tengo que hacer el cálculo para que sea 90 menos 50. El inconveniente va a ser el siguiente: si yo por ejemplo realizo el cálculo, me voy a dar cuenta que el valor es 40. Y al momento de hacerlo no va a quedar demasiado bien. Vamos a hacer este pedacito solo, nada más. Voy a checar un poquito para que vean de lo que estoy hablando. Voy a trazar esta línea de 20. Y por ejemplo, si yo coloco 50, es 19,91 y tenemos 50 de ángulo. Hasta ahí todo bien, tenemos esta línea. Pero si yo veo el resultado real, la línea en realidad no tiene que ir hacia arriba. Se generó hacia arriba para que se pueda
crear el ángulo. En realidad, nuestra línea tiene que ir en esta dirección, hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, un pequeño cálculo nada más. Nosotros sabemos que esta línea que se encuentra acá es la línea del eje Y. Sabemos que esta línea que está acá es la del eje X. Acá me dice que de 90 se desplaza hacia este lado. Entonces, si nosotros invertimos y hacemos como una especie de efecto espejo para trazar esta línea, haríamos lo siguiente. Acá tenemos 270 como valor de ángulo. Para este lado es 50, entonces yo tendría que hacer para este lado 50. Entonces, si yo por ejemplo a 270 le resto los 50, va a quedar 220. Vamos a hacerlo. Vamos a trazar una línea. Esta la voy a eliminar. Hacemos un clic. 19,91 y 220 como ángulo. Y ahí tenemos esta dirección. Vamos a estirar la línea más o menos hasta acá. Y vamos a trazar una línea recta. Hacemos una cota angular. Y podemos ver que tenemos el ángulo de 50. ¿Sí? Lo único que hicimos fue reflejarlo y tomar el valor de decir, bueno, de acá para este lado, un ángulo de 50. Después acá, esta distancia es de 19,91. Tengamos cuidado porque acá me dice que el ángulo completo es de 100. Entonces, si yo por ejemplo tomo como referencia este punto, acá tenemos los 90, tengo que es para un lado 50 y para el otro lado otros 50, ¿sí? Entonces 50 y 50 me va a dar el 100. Por lo tanto, para poder obtener este ángulo, vamos a tener que hacer acá 90 más 50 y me va a dar el resultado para poder crear este ángulo, esta línea que se encuentra acá. Después tenemos línea recta. Este ángulo es sencillo porque es de 132. No hay ninguna dificultad y ahí ya después lo conectamos. En el ejercicio 28 es bastante simple. Sería más o menos como un pequeño repaso. En el caso del 29, acá sí o sí vamos a tener que trabajar con cálculo de ángulos. Porque, por ejemplo, hasta acá podemos crear la línea sin ninguna dificultad. Tenemos acá la línea de 50, acá la línea de 135, pero acá ya tenemos que está tomando como referencia el ángulo de esta línea que se encuentra acá. Entonces, en este caso, sí o sí, vamos a tener que cambiar el sistema de coordenadas para tomar el eje desde este punto. Este ejercicio que está acá, que es el 31, lo van a poder encontrar resuelto con un PDF, que también está dentro de la carpetita. Entonces, en este PDF van a tener los pasos para poder diseñarlo. E incluso más arriba también van a tener un poco de teoría sobre la explicación de cómo cambiar el sistema de coordenadas, en caso que haya quedado alguna duda.